¿Qué tal, amigos, compañeros, colegas? Bienvenidos al Fuego Interno, Psicología, Filosofía y algo más. Este es un podcast en donde buscamos hacer un viaje introspectivo para explorar las matices del pensamiento humano, sumergiéndonos en las profundidades de la psicología y la filosofía para descubrir más sobre nosotros mismos y el autoconocimiento y la sabiduría que el mundo nos rodea. Yo soy el psicoterapeuta Alberto Rivera y conmigo están mis compañeros de siempre, Miguel Ángel Reza y Daniel Ledesma. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Hola, Beto, hola. muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a este su programa, Psicología, Filosofía y algo más. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, compañeros. Pues aquí viendo qué vamos a hoy tocar de tema, ¿no? Espero que sea interesante. A ver hasta dónde llegamos. Pues de entrada sí, ¿no? Veíamos el tema de la semana pasada. Digo, no va a ser una continuación directa de lo que hablábamos de un poco de lo que era la sociedad, hablamos un poco de lo de la carrera de las ratas y cómo esta necesidad que le llamábamos, ¿no? Una especie de necesidad neurótica del tener más que el ser, nos ha llevado incluso a niveles en donde se nos crea una especie de adicción. Entonces, como ven, si hoy hablamos desde el punto de vista de cómo la psicología y puede ser una especie de ayuda para algún problema de adicción. ¿Cómo ves, Miguel? Sí, está interesante tocar ahí el tema de porque al final del día todo, todo se basa en el consumismo, ¿no? Aparte de eso, fíjate que, bueno, comentando un poco o hablando sobre las dependencias, las adicciones, perdón, pues hay un cierto arraigo hacia las dependencias de las sustancias. Y datos muy importantes sobre la Organización Mundial de la Salud que te arrojan, por ejemplo, el México, cerca del 30% de la población, pues es adicta, ¿no? A alguna sustancia. Pues, con este consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas, pero a final del día la mayoría de estas sustancias, más del 50% acaban en mortandad. Y entonces son cifras arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, donde pues son temas de preocupación, ¿no? O sea, si al final del día, sesión pasada estábamos hablando sobre la situación del sistema o cómo nos involucramos, cómo nos movemos dentro del sistema, qué es lo que hace al mismo, o qué es lo que hace el sistema para que una persona se vuelva dependiente a alguna sustancia. Para esto, yo creo nos podría apoyar un poco Daniel. Tenemos ahí algún trabajo elaborado dentro de las clínicas y pues hemos visto cómo los patrones de conducta pues son muy, muy repetitivos, ¿no? En cuestión de las personas con algún problema de adicción. Y pues, para no redondear tanto, pues le paso la palabra ahí a Dani. Pues sí, ¿Qué amigos. opinas, Dani? Pues vamos a checar este tema que es como la adicción, ¿no? Y tendríamos que empezar como con el significado de la palabra adicción, ¿no? La adicción es una forma que hoy en día se atraviesa o atraviesa gran parte de un segmento de la población debido a determinadas incapacidades, ¿no? Adicción quiere decir sin comunicación, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de una adicción, vamos a hablar de una persona incomunicada para poder expresarse, para poder vincularse con las demás personas, ¿no? Entonces, tenemos que recordar como la adicción es el resultado de una incapacidad como seres humanos a través de estas ideas neuróticas, a través de esta búsqueda de deseos ideales que veíamos la semana pasada con la carrera de la rata, cada vez que nosotros observamos esa incapacidad, surge una forma adictiva, una forma de adicción como compensador de esa incapacidad de vida, ¿no? Nosotros como seres humanos, de forma natural, tenemos determinada capacidad, ¿no? Tenemos una capacidad para poder vivir. Pero en el momento en el que el vivir depende de determinadas ideales, determinadas exigencias,
perdemos la capacidad de vivir, ¿no? Y entonces como perdemos la capacidad de vivir, ahora surgimos y vamos en búsqueda de algo que son compensadores que me llevan a poder como ir sobrellevando aquello que yo creo que tendría que tener, pero no puedo por esta incapacidad, ¿no? Entonces la adicción es eso. La adicción para todos nosotros es esa incapacidad de vivir, ¿no? Y cada uno tenemos determinadas adicciones y estas adicciones nos han llevado a tomar decisiones en las cuales nos hemos perdido como personas, como seres, ¿no? El día de hoy estábamos hablando, ¿no? Dentro de acá, yo hago un trabajo dentro de una clínica y entonces estábamos hablando justamente esa parte de cómo nosotros nos vamos fragmentando y cada vez que nosotros nos fragmentamos, surgen compensadores y estos compensadores puede ser desde un objeto hasta una sustancia, ¿no? Hacia una persona, ¿no? Buscamos constantemente una sensación de sentirnos bien sin saber ni siquiera también qué es sentirnos bien, ¿no? Entonces, el resultado de nosotros o el resultado de nuestra forma adicta, nuestras formas adictivas, es esa incapacidad de podernos comunicar con el entorno. Entonces, ahora no me sé comunicar hacia el entorno y entonces ahora surge una forma compulsiva y obsesiva, ¿no? La adicción es eso, la adicción es un pensamiento obsesivo y una conducta compulsiva que tiene el control de mi vida. Yo ya he dejado el control de mi vida para depositárselos a esta estructura o a esta forma que yo he adquirido a través de mis tomas de decisiones. Entonces, hoy vamos a tratar como de ver esto, ¿no? Y fíjate, es que es bien importante que, como bien dices, ¿no? Que conceptualicemos mejor esto, ¿no? Porque de entrada lo primero que pensamos cuando hablamos de adicción, lo primero que pensamos es en el marihuano de la esquina, es en el tío que se la pasa todos los domingos con sus chelas, y no sabemos como tal que sí pueden haber adicciones, incluso sabemos también, o están los datos y que son fehacientes, que una de las primeras adicciones que todos tenemos es simplemente al azúcar, ¿no? Nosotros desde niños nos dan un dulce, una paleta, ¿no? Y ya queremos más. Entonces, desde pequeños nosotros, el mismo cuerpo está con una especie de necesidad que no necesita, ¿no? No necesitamos como tal tanta cantidad de azúcar, por ejemplo, de inicio, ¿no? Pero ya se crea un gusto que tiene el organismo hacia esa sustancia. Y como bien dices, ¿no? Ya se crea no solamente con sustancias, hay adicciones hacia las relaciones, hay adicciones hacia los objetos, hay decisiones hacia ciertas prácticas. Entonces, por eso es muy importante que veamos este concepto, como tú dices, ¿no? Es porque no tenemos cierta comunicación. Tendríamos que aprender primero a tener esa comunicación no solamente con otras personas, incluso con mi mismo cuerpo, qué es lo que yo estoy necesitando y qué es lo que yo creo de manera compulsiva que necesito, porque no necesitamos a lo mejor, digo, en cuestión de, como decíamos, ¿no? De los niños, no necesitamos tanta necesidad de dulce o de azúcar, ¿no? Como no existe esa comunicación que no la tenemos de entrada, no solamente con las personas, como decía, sino con mi cuerpo, yo ya estoy en búsqueda de si hay una especie de patología que tendríamos que revisar, en donde qué es lo que yo consumo, no solamente, como decíamos, sustancias, qué estoy consumiendo que me está llevando a depender, porque también ese es algo real, ¿no? Yo ya dependo. Esa búsqueda compulsiva me va a hacer que yo ya dependa del la misma, el mismo objeto de compulsión que tengo, ¿no? Sí, claro. Mira, a la larga te puedes dar cuenta cuando existe un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Una de las primeras particularidades o características que tiene este pensamiento es perseguido por la negación a cualquier tipo de dependencia, ¿no? Ya mencionábamos ahorita en lo particular, pues, dependencias a las sustancias. Ya ahorita salieron otros temas, como lo mencionas, Alberto, en el tema de qué tal la adicción al amor, ¿no? Que es así como otro tipo de pensamiento que te lleva
a lo obsesivo compulsivo. Pero en lo particular, así hablando un poco sobre lo que es las sustancias adictivas lícitas e ilícitas, llámese alcohol, tabaco, algunos fármacos, que son producto de situaciones, de sustancias, perdón, ya externas que afectan nocivamente a la salud y que, bueno, se derivan muchas de las cifras de mortandad a nivel mundial derivado del consumo de estas sustancias, ¿no? En donde tú puedes, te digo, es fácilmente detectar a alguna persona. Cuando llegas y le dices, oye, ¿eres alcohólico? En automático te va a decir no. Aunque decías, ¿no? El tío que está con la chela en la mano. Y lo curioso es que siempre lo va a estar negando. O sea, a pesar de que tú veas el consumo constante y veas el deterioro de la salud, y no nada más es el deterioro de la salud, ¿no? O sea, en cuestión de un sistema familiar, ¿cómo es nocivo una persona adicta en situación de familia? Ahora, vamos a hablar un poco más a trasfondo de dónde proviene este trastorno obsesivo compulsivo, porque al principio comienza como una enfermedad mental, es un trastorno obsesivo normal. Posteriormente va aumentando a tal grado de que ya se vuelve un mal orgánico, o sea, ya el cuerpo literalmente depende de esa sustancia. Y entonces, pues hoy en día nos podemos encontrar con personas que ya dada la necesidad de adquirir alguna dosis, pues no les importa pasar sobre quien pase, ¿no? Vemos en el caso de las personas que se atreven a delinquir, de las personas que se atreven a hurtar cosas, inclusive de la misma familia. Y yo he encontrado casos en los cuales, en definitivo, hay personas que se quedan, tienen todo y así de la nada se quedan sin nada, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, es muy delicado este tema. Bueno, todos los temas que tocamos son muy buenos, ¿no? Pero este tema en lo particular, fíjate que sí, hay que ver las cifras que data la Organización Mundial de la Salud y ver derivadas de las sustancias que son también legales dentro de la misma sociedad, cómo es que la mayoría terminan siendo cifras muy elevadas en cuestión de mortandad, no nada más del consumo, sino en la afectación secundaria, ¿no? O sea, personas que llegan a ser agresivas dentro del mismo consumo del alcohol, no tienen control precisamente de ellos mismos, porque algo que caracteriza a alguna persona adicta, pues es esa falta de control, ¿no? Que no se tiene. Y pues bueno, yo quisiera que platicáramos un poco de dónde deriva una adicción, ¿no? O sea, cómo es que se hace un adicto, cómo es que una persona desde la niñez puede ser afectada para empezar a ser adicto, ¿no? No sé si ustedes me pueden apoyar. Bueno, entonces, ¿desde cuándo uno es adicto? ¿No? Es como una respuesta a una pregunta que todo el tiempo nos hacemos, porque nosotros creemos que el ser adicto es cuando ya estamos viendo, como mencionaban hace un instante, a una persona con una sustancia, sea alcohol, sea droga, sea lo que sea. Creemos que eso ya es ser una persona adicta, pero tenemos que observar y recordar que el ser adicto es el resultado de, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo es? Desde que estamos en un entorno en el cual nos llevan a vivir determinadas experiencias, ¿no? Nosotros como individuos somos individuos que replicamos a veces conductas, que estamos en búsqueda de algo, ¿no? Y todo el tiempo esta búsqueda nos lleva a unas búsquedas que al final del día se derivan hoy en la propia adicción, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo somos adictos? Desde el momento en el cual aparece como una estructura o un pensamiento que nos dice que tengo que sentirme bien, ¿no? Desde ese momento mi búsqueda de sentirme bien se vuelve una obsesión y una compulsión. El niño desde que es chiquito lo bombardeamos con la idea siéntete bien, siéntete bien, siéntete bien, y entonces en medida que va buscando esa idea, también se empieza a llenar de sensaciones. Toda sensación que él tiene es una sensación de malestar y esa sensación de malestar se la tiene que quitar. Al principio, ¿con qué se la quita, no? Con
como nosotros como adultos, ¿no? Que nos la quitamos con nuestros placeres inmediatos, un niño también busca placeres inmediatos, ¿no? Busca la televisión, busca el teléfono, busca sus juegos, busca los dulces. Mencionaba Alberto hace un rato, ¿no? O sea, una de las principales sustancias de consumo que causan adicción es el azúcar, ¿no? Desde que somos chiquitos somos consumidores de azúcar y el azúcar a nosotros nos segrega determinados neurotransmisores relacionados con el placer, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una constante búsqueda de placer, pero como esta búsqueda se vuelve obsesión y es placer deformado. Desde que somos pequeños empezamos a deformar algo que es natural y se va convirtiendo en algo totalmente distorsionado, ¿no? Entonces, la conducta adicta surge desde el momento en que me siento incapaz de poder enfrentar la vida, incapacitado de poder como enfrentar aquello que la vida me presenta, ¿no? Yo muchas veces les he dicho a los muchachos, todo problema de una persona adicta es que no acepta lo que piensa, no acepta lo que siente. Y entonces, por lo tanto, no se puede responsabilizar de sus conductas, porque hay un desconocimiento de su forma o de su ser. Entonces, cada vez que nosotros estamos hablando de la conducta adicta es la cereza del pastel, de un pastel que tiene abajo muchas situaciones, sensaciones, emociones, experiencias, vivencias, que el individuo no las puede enfrentar y al no poderla enfrentar necesito algo con que aminorarlas, ¿no? Entonces, ¿con qué nos la aminoramos? Con aquello que nos genera un poquito de placer. Y ese poquito de placer, como ya lo encontré, voy en búsqueda de más, de más, de más, ¿no? Observamos como las personas que consumen algunas sustancias, ¿no? Hay algunos que consumen sustancias para poder relajarse y otros para poder, pues, subirse, ¿no? Para poder tener más energía, ¿no? Y entonces en el consumo de esas dos tipos de sustancias, podemos observar la dependencia en algunos casos psicológica, en algunas física y en algunas psicológica y física, ¿no? Entonces, aquellas personas que buscan sustancias que todo el tiempo los lleven hacia arriba, ¿qué es lo que no están capacitados para enfrentar? ¿No? La forma pasiva, la tranquilidad, entonces necesitan algo que los suba, que los eleve. Aquellas personas que consumen una sustancia que los tranquilice, todo el tiempo están incapacitados y de poder como vivir esa experiencia de estar como acelerados. Necesito algo que me tranquilice porque no me puedo tranquilizar yo solo, ya perdí la capacidad de mantener la calma. Ansiedad y depresión, ¿no? Entonces ahí es observamos como esa parte, ¿no? Como no sé tolerar esto que estoy viviendo, no sé resolver esta emoción o esta sensación, voy en búsqueda de algo y cada uno de nosotros tiene un esquema determinado de cómo lo buscamos. Algunos serán con placeres que los lleven hasta el tope, hasta arriba, y algunos placeres que los relajen y los mantengan en un estado de aletargamiento, ¿no? Casi dormidos. ¿Qué piensan? Así Fíjate, es, fíjate que mira, ahí nada más rápido, ¿no? Complementando un poco de lo que menciona Daniel, hay autores que hablan precisamente de dónde nace este pensamiento hedonista que va en búsqueda del placer constante. Y data mucho en cuestión que creo que es Erickson el que habla sobre este tema, en cuestión del destetamiento hacia el niño, que tiene mucho que ver la situación de cómo lidiar con la frustración, ¿no? O sea, en cuanto a un pequeño, obviamente dentro de las etapas psicosexuales de Freud, te habla de la etapa oral, él únicamente lo que hace es empezar a buscar el placer por medio de la mama y al empezar a llorar, ¿qué es lo que hace? El compensador inmediato que se viene es la madre al ponerle la teta en la boca y entonces allí de inmediato el niño empieza a tener la sensación placentera y es donde empiezan a hacer la situación de lidiar con la frustración, porque hoy en día precisamente no te dejan lidiar con la frustración, lo que tú buscas es cómo quitarte la frustración. Y entonces es como echarte en reversa el cassette y ver desde dónde la madre, en cuestión de no ocasionarse un estado de culpa, llega y de inmediato no deja lidiar no deja al niño como tal llorar, ¿no?
de inmediato le da su placebo, el niño se queda tranquilo y se da cuenta que estando en estados de frustración y ansiedad constante, el llanto, en el llanto y en el pedir las cosas gritando, pues lo que va a recibir es una sensación placentera. Y yo creo que de ahí deriva, Dani, digo, complementando un poco lo que tú dices, ¿no? Todo este pensamiento hedonista de la búsqueda constante del placer, ¿no? ¿Cómo ves, Beto? Pero bueno, es que, o sea, es cierto, ¿no? Desde el bebé que justamente por hambre, ¿no? Se tiene que acercar a la madre, puede empezar esta práctica que dices, pero no es algo que se pueda evitar, ¿no? O sea, al final de cuentas, un bebé sí tiene que comer, y el comer, al final sí es, ya, vaya, no solamente es una necesidad básica, ¿no? Una de las primeras, ¿no? Sino también es primordial para el ser humano que se tiene que desarrollar, ¿no? De manera natural, pero sí puede ser un indicio de placer. Aquí lo que decía hace rato Dani, ¿no? Es cómo yo voy a lidiar con la frustración al momento en donde yo estoy negando, ¿no? Mis necesidades primarias, ¿no? ¿Cuál es una necesidad primaria? Digo, sí tengo que comer, pero también tengo que comer cosas saludables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O tendría yo que salvaguardar o tener todas las prácticas que vayan a favor de mi desarrollo, a favor de mi misma conducta, ¿no? Mis conductas que sean para las siguientes veces que yo siga relacionándome, ¿no? Tanto con las personas como también conmigo mismo, ¿no? El problema es, bien lo decías, ¿no? Esas conductas hedonistas que surgen a partir de yo no quiero sentirme ansioso, yo no quiero sentirme frustrado, ¿no? Y como bien decía Miguel, ¿no? Yo recuerdo que era en el comer como yo calmaba mi ansiedad, entonces ahora ya todo lo relaciono con comer, ¿no? Habemos personas que ya 20, 30, 40, 50 años solamente canalizamos de manera incorrecta, porque ni siquiera sería canalizar, sino nos refugiamos a partir de una adicción, estas ansiedades, ¿no? Ni siquiera lo tenemos razonado, simplemente damos por hecho, ¿no? Yo me siento ansioso porque tengo que presentar, no sé, un examen, o tengo que afrontar algo que no me está gustando, y lo primero que inconscientemente, por supuesto, tengo es esta necesidad neurótica de quitármelo. Y si en caso de las personas era comer, pues va a estar comiendo, ¿no? Ni siquiera ocupamos el comer para lo que tendría que ser, ¿no? Para nutrirnos, no. Yo necesito tener, hace rato decía Miguel, ¿no? Como esta pulsión que decía Freud, ¿no? Tener algo en la boca, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no? A lo mejor, a mí me pasaba mucho esa parte, ¿no? Siempre traía el lápiz o la pluma en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesitaba de alguna manera calmar cierta ansiedad. Bueno, no es que yo pueda ser adicto a la pluma, ¿no? Pero lo voy a canalizar como comiendo. Cada vez que estoy ansioso, tengo que ir y comerme, no sé, un pan o una galleta o algo, porque no puedo lidiar de manera correcta con lo que estoy sintiendo, ¿no? Sí tendríamos que tener esa práctica de, esto que estoy sintiendo se llama ansiedad, se llama estrés, y lo que sigue es canalizarlo de manera asertiva, ¿no? Pues sí, o sea, sí tenemos que como checar esa parte, porque entonces la adicción surge en el momento en el que algo natural se transforma en algo neurótico, ¿no? En el momento en el que se vuelve algo adictivo es en el momento en el que se convierte un acto natural a un acto básico en nosotros de comer, en el momento en el que se mete un deseo. En el momento en el que entra el deseo, no importa que mi necesidad básica sea comer. Ahora mi deseo me va a decir qué es lo que tengo que comer o qué cosas tengo que comer, y se vuelve entonces ahí la adicción, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que hablar también de alguna forma de esa parte. A través del deseo yo estoy buscando mi forma adictiva, ¿no? O aquello que yo deseo es mi forma adictiva porque constantemente es la búsqueda. Porque nosotros podríamos decir, yo tengo hambre y como cualquier cosa, ¿no? Como lo que hay en la casa.
pero inmediatamente aparece un deseo que me dice qué tendría que comer. Entonces eso que tengo que comer es lo que me va a generar el bienestar, que yo creo que nada más comiendo eso me voy a sentir bien, ¿no? Entonces vamos a decirlo, ¿no? Yo me siento ansioso y para quitarme esta ansiedad se me antoja un refresco. Y entonces, lejos de aceptar que quiero el refresco, digo, ay, tengo sed, pudiéndomela quitar con un vaso de agua, entonces mi idea me dice, ah, con un refresco se quita, porque con eso todo el tiempo se siente uno relajado, me siento bien, ¿no? Abrimos un refresco y nada más oír el simple sonido de que se está abriendo nos genera un determinado placer. Ya estamos Entonces, como el así es perro como, de Pavlov con ajá, eso, no, literalmente estamos condicionados a condicionado. esas cosas. Así buscamos el placer, no lo buscamos de otra forma. Es como la persona que, lejos de buscar el amor, busca romance. Y su mayor búsqueda es el romance, no el amor, porque cuando empieza a generarse el amor real o el amor como es, le pierde el sentido, porque lo que a él le gusta es la segregación que viene dentro del enamoramiento, ¿no? Decían algunos expertos en la parte del el enamoramiento y el amor, que el amor es igual que darse un pasón de alguna sustancia, ¿no? Pues, Igual que pues sí, dirían uno la está gente, marihuano cuando está enamorado. uno se siente así como entre las nubes, siente que hasta ligerito se pone. Ah, bueno, fuera que fuera marihuano. Así Es va, más la bien es, sensación más, son dicen que lo hongos. han comparado y es la, sí, 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 claro, no, es la sustancia más adictiva que puede haber en el mundo. O sea, Ah, segregación de tantos fluidos y la mezcla de todo lo que sube y baja cuando estás enamorado es que puede ser fatal. a veces hasta se casan, imagínate si no es fatal, pero bueno. No, pero justamente es esa parte, o sea, yo me caso porque estoy enamorado, no porque lo amo, no porque ame, Bueno, no ahí te porque voy a sí, decir otra cosa, Dani. que, Se casan aunque no estén enamorados, ¿eh? Porque es es más adictiva la postura social Ah, claro. que en realidad lo que uno siente. pero todo surge a través del romance, por eso busco esa ley Claro, social, ¿no? Eso es claro, algo claro, sí, que yo busco. definitivamente. Y es que ya, Pero bueno, bueno, más adelante también veremos, ¿no? Porque hay hasta adicción justamente a seguir recreando mi estructura familiar, ¿no? O mi estructura educada, ¿no? Lo que es, llamamos, el tener la razón, ¿no? Aquí también se crea cierta adicción y viene ahí de la mano, ¿no? Yo tengo que casarme, ¿no? Porque así está la estructura familiar y esa es una especie de adicción, ¿no? Adicción a que se siga recreando, pero ahorita lo checamos, ¿no? no, pero no nada más es la cuestión del casamiento, o sea, las adicciones normalmente tienen mucha influencia por parte del sistema familiar. O sea, una familia donde hay alcohólicos, pues no sé qué porcentaje, sinceramente, pero es altamente el porcentaje a que alguien que nazca ya venga propenso tanto biológicamente como cognitivamente, ya venga como con predisposición a adquirir la adicción del alcoholismo. De hecho, eso se llama la epigenia, ¿no? Del desarrollo, ¿no? Que es justamente cuando ya los genes, a partir de una experiencia, por supuesto, anterior, ya viene una nueva codificación, ¿no? Entonces, no es falso, ¿eh? Cuando uno dice que ya traen el alcohol en la sangre, ¿no? Obviamente no es el alcohol, es la conducta. Y es porque ya los genes sí ya tienen esa nueva información que sí viene a partir de la experiencia. Entonces, nosotros lo veíamos cuando estudiábamos, ¿no? Cuando vimos la parte del, ¿cómo se llamaba? Lo del árbol genealógico, Genograma. el genograma, ¿no? ¿Cómo tenemos estructuras? Yo recuerdo, por ejemplo, la estructura de mi familia, que había mucho alcohol. Yo decía, ¿y yo por qué no? No, pero mis conductas sí están en ese grado, ¿no? Entonces, sí hay mucho que tiene que ver justamente con esta forma, ¿no? Sí, claro. Digo, la predisposición a adquirir una adicción muchas veces viene genéticamente cargado ya con información que te hacen recrear un sistema cognitivo, el cual está ya afianzado
para que de él vengan nuevas conductas que se puedan replicar dentro del mismo sistema, ¿no? O sea, yo me acuerdo que igual cuando era pequeño se hacía costumbre, pues ver cada 8 días fiesta en la casa, alcohol, cigarro, del humo del cigarro así invadiendo las habitaciones. Y entonces, cuando uno crece, sí siente como que ¿cómo te diré? Como ese sentido de pertenencia. Por eso te digo, es un adiestramiento cognitivo el que se tiene, porque sí, literalmente se siente como ese valor de pertenencia, ¿no? Las influencias familiares y también hay influencias sociales, ¿no? O sea, cuando sales a la calle y ves a un amiguito que se está, por así decirlo, fumando marihuana, pues las probabilidades son muy altas de que tú puedas llegar al consumo de ese tipo de sustancias, porque, repito, vuelvo a lo mismo, no se encuentra, no existe el control. Tenemos un pensamiento hedonista, ¿sí? Y todavía atribúyele al sentido de pertenencia. Cuando tú ves dentro de una sociedad y tú crees que ya puedes pertenecer a ese pequeño grupo social simplemente por consumir la misma sustancia que ellos consumen, también es una parte así como placentera, el decir ya pertenezco. Pues sí, de hecho es como eso es como un punto muy importante, ¿no? De acuerdo al segmento social al que pertenezca, va a ser como también la búsqueda de la sustancia, ¿no? Que tú estés buscando. Hoy en día las personas adictas tienen diferentes tipos de categorías, ¿no? O sea, sí ya se van categorizando, ya se van poniendo en un segmento de a ver a qué tribu perteneces, ¿no? Decían en algún momento algunas personas que pertenecen a unos grupos, ¿no? Decían antes eran nada más alcohólicos, ¿no? Puro bebedor de alcohol. Hoy en día los grupos, los anexos, las clínicas están integradas por diferentes tipos de personas con diferentes tipos de sustancias. Cuando antes, en sus épocas de ellos, era el alcohol, hoy en día ya hay personas que consumen diferentes tipos de sustancias, ¿no? Ya no nada más se quedan en el alcohol o en la marihuana, ahora ya es alcohol, marihuana, activo, cocaína, piedra, cristal, derivados, ¿no? De todos esos, ¿no? Y entonces ahí también se va haciendo como la segmentación, a ver a qué parte de la población de adicciones perteneces. Y la búsqueda de pertenecer a estas tribus es también muy claramente también es el nivel socioeconómico al que pertenecen, también al nivel educativo que tienen, son todos esos factores, ¿no? Si nosotros estamos hablando de factores sociales, son todos esos los que influyen, ¿no? Ahora, añadémosle un factor social al factor familiar, ¿no? Que era como lo que decía Alberto, ¿no? O sea, genéticamente a qué estamos predispuestos. Añadémosle esa predisposición a un entorno, a un mundo hostil que te bombardea con determinadas búsquedas para ser aceptado, surge una persona adicta, ¿no? Y entonces, ¿cómo te venden esta forma adicta? Primero a través del placer, de que te vas a sentir bien, de que vas a sentir chido, de que vas a sentir algo que jamás habías sentido, ¿no? O sea, la primicia en el primer contacto es eso. Entonces, ¿pero qué llega después del consumo? Porque cuando ellos están dentro del consumo, lo primero para ellos es placer, pero después cuando viene el bajón, ¿qué viene? Viene como toda esta devastación del individuo, porque entonces ahora aquel individuo que era un ser íntegro se va fragmentando a través de todos sus miedos, de todos sus reproches, de observar también físicamente cómo se encuentran, ¿no? Entonces, cuando entran o cuando llegan a ingresar a un centro de ayudas, las personas llegan totalmente devastadas. Muy pocas personas pueden llegar en un estado óptimo, que digan, no, yo sí quiero recuperarme. La mayoría de ellos llegan en un estado de despojo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la sustancia hace daño tanto a nivel físico, psicológico, emocional, e incluso podríamos decir hasta espiritual. ¿Por qué? Porque al final del día ellos se sienten como totalmente deshumanizados, desconectados de su propio ser, de su propia esencia.
¿no? Es como algo que maneja mucho Alcohólicos Anónimos o algunos tipos de grupos de 24 horas que el tratamiento tiene que ser espiritual para poder recuperarse totalmente, ¿no? Que es como algunas aportaciones que hacía tanto Bill W. como el doctor Pop, que al final del día el tratamiento tiene que ser, sí, en parte física, psicológica, emocional, pero también espiritual. Porque entonces el individuo en el consumo está totalmente perdido de sí y en el momento en el que tiene que recuperarse, es recuperar cada una de las facultades que él fue perdiendo a través de su consumo. ¿Cómo ves, Miguel? ¿Qué nos puedes decir un poco de esta parte de los grupos? Sí, fíjate que los grupos de autoayuda se basan mucho en los tres conceptos básicos, ¿no? Que es unidad, servicio y recuperación. Y todo esto, pues sí confabula en la parte espiritual, que al final del día, la parte espiritual es, o lo que lo alimenta es el trabajar con otros, ¿no? Que es el paso 12 ya, el último paso que admite el programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En esta parte, pues sí, como tú dices, mucha gente llega a las agrupaciones en un estado de devastación provocada por el consumo, en este caso, de alcohol, pero ya las cifras van incrementando más, ya no nada más es el alcohol, ¿no? Dicen ya son muy pocos los que quedan en estos grupos de autoayuda que les dicen alcohólicos puros. Ajá. Ya llega gente con consumo de enervantes, algunas consumos de fármacos, que pues al final del día es lo mismo, ¿no? O sea, la misma falta de control que te impide llevar un buen manejo de alguna sustancia, pues es la que te conlleva. Lo que sí no se ve es cómo se da este círculo vicioso. Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? O sea, yo al final empiezo bebiendo porque me dicen que me voy a sentir bien. Después de que no me siento bien, viene el bajón. Y entonces, ¿qué es lo que me empieza a llegar la culpa? Como yo empiezo a tener así mucha culpa, pues necesito nuevamente sentirme bien, pero como traigo culpa, pues tengo que ver algo como para ser castigado, ¿no? Y entonces cada vez se va haciendo más grande este círculo vicioso. Me castigo a través del consumo, es de una manera inconsciente, ¿no? A través del consumo me estoy castigando para el otro día sentir o hacer más grande la culpa y querérmela quitar al mismo tiempo. Y entonces cada vez se hace más grande este círculo a tal grado de que, pues sí, uno no se da cuenta de eso, ¿no? Forzosamente tiene que llegar a un grupo de autoayuda para que otra persona se lo haga notar. Y como lo dice el primer paso, ¿no? O sea, el primer paso habla sobre la aceptación de la enfermedad, pero y te habla de la enfermedad tanto cognitiva como biológica. O sea, te dice cómo ya se apodera de ti la sustancia a tal grado que ya tienes la necesidad del consumo. Por ahí también habla sobre el pensamiento, ¿no? Dice que existe un salteador rapaz que te despoja de la voluntad y esa parte en el ¿Te primer parece paso. que ahorita continuemos con este tema? Mientras vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con el tema. ¿Sale? Perfecto. ¿Para qué va? Bien, continuamos con este interesante tema y bueno, ¿qué decías, Miguel? Estábamos hablando acerca de esto de las adicciones. Sí, estábamos hablando el tema cómo se replica este círculo vicioso y cómo a través de un pensamiento que en los grupos de apoyo le llaman el salteador rapaz. Este pensamiento se estructura es como un sistema conductual que ya está así como preestablecido, en donde se arma, viene derivado de la estructura familiar, cada que ya alguien tiene el problema de una adicción,
tiende a replicar estas conductas, ¿no? ¿Y qué es lo que te llega a ese pensamiento? Yo a mis pacientes de repente les digo, hay que tener mucho cuidado porque el mismo sistema, su objetivo es la réplica. Entonces, cuando se está replicando este sistema, ¿qué quiere decir? En los programas de doble A, muchas veces te dicen, aléjese de los lugares donde usted solía este, frecuentar en el consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Para que la estructura no se vuelva a armar, porque ya está bien armada, tú tienes que empezar a vivir cosas nuevas y a hacer cosas nuevas, porque también te lo dice el programa de doble A, ¿no? Tienes que ponerte en acción. Y la acción o el empezar a trabajar en tu persona es que tú empieces a tener conductas diferentes que te hagan recrear una estructura del pensamiento diferente a tal grado que no te agarren los moldes ya estructurados del viejo sistema, donde te vuelvan a llevar al mismo consumo. De hecho, la mayoría de la gente que vuelve a consumir tiende a tener patrones repetitivos de conductas que lo hacen llegar al consumo. Entonces, tú sabes de antemano cuando una persona va a consumir, porque normalmente se empieza a quejar, le empieza a entrar mucha injusticia, empieza a juzgarlo todo y empieza con la situación de que él necesita un cambio, cuando en realidad pues lo que necesita es una disciplina, la cual se le pone otro individuo, que en este caso en los programas de doble A se le llama apadrinamiento, y el otro individuo es el que le dice qué nuevas conductas tiene que ejecutar. Pero cuando la persona se queja de esa situación y no hace caso a las nuevas conductas que se le fueron fijadas, pues normalmente es cuando viene lo que le dicen las recaídas. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Ahí se trata de regresar a la raíz, o sea, regresar a ver cómo están las estructuras sistemáticas dentro del sistema familiar para ver qué conductas son las que tienes que descifrar tú como individuo que te hacen llegar a un consumo. Pues ojalá fuera así de fácil que uno lo pudiera ver solito, pero justamente como dicen, ¿no? Estas conductas sistemáticas, pues lo único que hace es que lo siga recreando, ¿no? O sea, no hay una especie de iluminación. Y bien lo comentas, ¿no? Estas recaídas, que es más que nada, es recrear lo que yo ya tengo codificado, ¿no? No existe una manera en que una persona, a veces se habla, o por lo menos a veces lo hemos visto con pacientes, ¿no? Que lo que llamamos la especie de, perdón, la fuerza de voluntad, ¿no? Que uno cree que tiene fuerza de voluntad para parar el acto. Desde incluso el momento en que empieza el consumo, ¿no? Todo el tiempo cree que en el momento que uno lo desee, puede parar, ¿no? Ya sabemos que esto no es posible. El problema viene cuando justamente ya a lo mejor por medio de un internamiento ha logrado el acto, cree que puede seguir perpetuando esto. El problema justamente, y es algo de lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Que es lo que queremos tratar, es justamente cuando el individuo no puede tener esa especie de fuerza de voluntad porque su codificación está diciendo que tiene que recrear esa estructura, ¿no? No se revisa, uno cree que la fuerza de voluntad es suficiente al decir, yo dejo de consumir, ya no, cuando no ha revisado que quizá los motores que lo llevan al consumo pueden ser por supuesto, de sus ideas, de sus pensamientos, puede ser, por supuesto, de las cuestiones emocionales, y que cree que solamente por el hecho de decidir, que lo estás decidiendo en un momento que quizá está siendo vulnerable porque no está consumiendo, y digo vulnerable en el sentido de que no está de alguna manera consciente y dice, yo lo puedo parar. La realidad es que esa especie de fuerza de voluntad no existe. Por eso bien lo decías hace rato, Miguel, ¿no? Se necesita que venga otra persona, en la clínica sabemos que es el padrino, ¿no? Que venga a decirte de alguna manera cómo tu estructura es la que te está llevando eso, ¿no? Justamente
nadie puede hacerlo si no es a través de una disciplina. Ojalá tuviéramos la habilidad de tener esa fuerza, pero sabemos que de entrada un adicto no la tiene. Exactamente, pues, porque una de las cosas que se tiene que mencionar como con este esquema adicto que tenemos es que nos creemos con voluntad. Y una de las partes que habla como el programa que utilizan en muchas clínicas y en anexos es que te des cuenta que no tienes voluntad, ¿no? Que la voluntad la has perdido y que toda esa voluntad que en algún momento hubo se ha perdido por el consumo, por la búsqueda de esto, ¿no? Miguel hablaba del salteador rapaz, ¿no? Entonces, este salteador rapaz es esa estructura que decía Miguel, ¿no? Esta idea, esto que tengo yo dentro de mí, que tiene ahora el control, que tiene toda mi fuerza, porque entonces ahora yo ya no puedo tener una vida diferente, porque tengo que replicar el esquema aprendido, el esquema que yo he adquirido a través de mis experiencias, de mis incapacidades, que entonces ahora ha gobernado mi vida, ¿no? De hecho, nosotros en algunos momentos que llegamos a ir, nos topamos con un concepto que ellos manejaban, ¿no? De ingobernable, ¿no? Y entonces yo haciendo como algunas investigaciones y escuchando algunas aportaciones, entendí que esa parte de ingobernable se refería a que había algo dentro que lo gobernaba, ¿no? Porque in quiere decir dentro y gobierno, que algo superior a mí me gobierna. Entonces hay algo dentro de ellos que los hace actuar, conducirse de determinada forma, ¿no? O sea, ellos perdieron su fuerza de voluntad. Ahora, ¿quién tiene la fuerza de voluntad? Este esquema, estas ideas, esta búsqueda, que entonces ahora se ha convertido en algo obsesivo y compulsivo. Entonces, muchas veces dicen, no hay que recuperar la voluntad. Y la voluntad la recuperaríamos a través de qué actos. La voluntad se recupera a través, en el caso, si estamos hablando de la dependencia, ir en contra del deseo imperioso del consumo, de esta búsqueda constante de este placer que lo único que me lleva es a sufrir, porque esa es la única finalidad del consumo, llevarme al sufrimiento. Toda persona dependiente o adicta, al final del día el resultado que tienen de esta conducta es el sufrimiento, porque ya no se encuentran ellos mismos, ya se han perdido totalmente en este juego, en esta búsqueda imperiosa que tienen. Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta qué sería la voluntad. Sí, no, De en su hecho, se totalidad. dice, perdón, de hecho se dice que la voluntad es fuerza, ¿no? Pero justamente, ¿dónde está mi fuerza? ¿Dónde está, mejor dicho, mi energía? No, no fuerza, sino energía, pues justamente está en seguir recreando lo mismo, ¿no? Porque no existe otra forma diferente de hacerlo. Así es, toda la energía está enfocada en ese pensamiento del cual hablaba Daniel, que no se tiene el control. Lo que está dentro de mí y me controla, pero no logro ver. Por eso es Exactamente. que es muy importante, digo, dentro de la, este, de cómo trabaja los grupos de alta ayuda, que en el primer paso se responsabiliza al individuo, pero que sea 100% consciente de que él tiene un problema que no puede controlar. Porque algo que caracteriza al adicto precisamente es esa parte de la autosuficiencia, donde dice, yo lo puedo dejar a la hora que yo quiera, yo tengo el control de él, no me Sí, puede arrebatar. Adelante, Dani. no, sí digo yo, la autoconfianza que se dicen tener, ¿no? O que se dice uno tener. Incluso por eso dentro de las clínicas se le tiene que hacer ver al paciente justamente que ese pensamiento, como dice Dani, de autoconfianza, es el que lo tiene en ese lugar, ¿no? Porque lo primero que hacen después de, no sé, 90 días o 180 días de internamiento o el tiempo que haya estado, lo primero que dicen es, yo ya sé que ya no voy a consumir. O sea, vuelve a formarse la misma autoconfianza que los llevó a estar donde está. Entonces, un método tan simple es decirle, no, esto te llevó al consumo. El hecho, no, no, nada tiene que ver incluso la misma sustancia, ¿no? Sino esa autoconfianza. Yo lo paro cuando yo quiera. Yo ya no voy a recaer. Yo ahora sí voy a estar bien con mi familia, voy a estar bien con la sociedad, ahora sí voy a trabajar, ¿no? Otra vez se vuelve a Ujú. generar esa autoconfianza que lo llevó en algún momento a recaer. Allí es donde tiene que venir la otra parte a decir,
esta forma es la que te tiene así, y que no es necesariamente culpa de quien lo está recibiendo, ¿no? De quien es el adicto, ¿no? Es toda la estructura. De hecho, nosotros mismos hemos visto que se tiene que trabajar con la estructura, o sea, con los padres, con la misma familia, de manera conjunta para que el mismo paciente pueda entender un poco, ¿no? Decía Miguel, ¿no? Que lo primero que tiene que hacer es darse cuenta, ¿no? Que esté un poquito consciente de que él es el responsable, pero muchas veces la parte de la familia, que es la estructura que estamos hablando, te va a decir todo lo contrario, ¿no? Te va a decir que Sí, sí, ahora sí estás bien, ahora sí le vas a echar ganas, pero es porque hay una especie de necesidad ahí colectiva de seguir recreando lo mismo siempre. creo que sí, cierto, es como un factor muy determinante, porque a la familia es así como cuando ya están como cansados, hartos, preocupados o angustiados por cómo le está pasando, ahí ya voy, lo llevo a que lo arreglen, lo ayuden, no sé, lo que ellos piensen, ¿no? Pero en el momento en el que se trata de llevar como el seguimiento, es ahí donde ya ahí no todos se quieren atorar, ¿no? Pues nosotros hemos tenido muchas familias y entonces el problema es él, ¿no? Cuando no estamos viendo que es como un conjunto o una englobación de muchas cosas. Y entonces en mucho de ello yo como familiar tendría que también poner mi aportación para que el tratamiento o la rehabilitación tenga función o que funcione. Claro, fíjate que, y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema de la raíz. Cuando yo les hablaba en esta, de las etapas psicosociales y las etapas psicosexuales, al final del día el sujeto va a hacer hasta lo imposible por recibir su dosis de placer, hasta lo imposible. Y muchas veces también esto se puede ver en cómo a las familias se les trabaja mucho con la culpa, ¿no? O sea, el individuo que es adicto trabaja mucho con la parte de la culpa hacia las familias. Y entonces las familias, en quererse quitar esa culpa, lo que hacen es ceder a las demandas del individuo. Y es el problema que bueno, muchos terapeutas nos hemos encontrado, porque precisamente ahí es donde lleva a la práctica la recreación del mismo sistema. Y entonces, al sentirse con esa confianza, el individuo puede decir, ya vieron cómo sí tenía razón y no tengo ningún problema. Vuelvo a lo mismo, es como el niño que apenas llora y de inmediatamente la mamá no lo deja ni llorar cuando ya le mete el pezón para que él pueda empezar a sentir el placer. Entonces, de repente, pues sí es bueno hacerle notar a la familia que no es malo dejarlo llorar un rato, ¿no? Dejarlo en un estado así como de frustración y decir, puede aprender, del dolor se puede aprender, de la frustración se puede aprender, pero en una situación de un adicto es muy complicado porque, mira, yo les manejaba ya algunos pacientes. Es tan complicado que a veces sería como nadar contracorriente, ¿no? O sea, ¿por qué me digo esto, nadar contracorriente? Haz de cuenta que me quitan todo el placer, y me lo cambian por responsabilidad. Responsabilidad que a mi edad yo ya tenía que haber adquirido, pero en un adicto es muy complicado hacerle ver esa parte, porque normalmente sí lo ve así como trae muy bien arraigada la injusticia y la parte de la culpa que tiene que echar a los demás, ¿no? Y aquí cuando ves, dices, ¿cómo voy a cambiar todo este placebo, todo este placer por algo que me ocasiona irritabilidad, me ocasiona pesadez, me ocasiona todo lo que en algún momento dado me quise quitar con la sustancia? Por eso es que es muy difícil que alguna persona pueda sobresalir de alguna adicción. Sí, así es. De hecho, o sea, todo el tiempo lo estamos viendo, ¿no? La parte en donde el sujeto con su misma forma quiere seguir recreando, ¿no? Como, y de hecho, sí, sí, sí lo dicen en algún momento, ¿no? Y lo pueden decir hasta convencidos, ¿no? Lo que hablamos en algún momento en estas clínicas es la parte de la derrota, ¿no? No sé si esté dentro de los 12 pasos, yo la verdad no los conozco, ¿no? eh, que es algo que tendrían que vivir, pero para vivir una derrota real tiene que ver un montón de factores, ¿no? El primero, uno de los más importantes, es derrotarse
De hecho es el primer paso, ¿no? Creo, ¿no? De que vemos que somos, ¿cómo va? No me sé el primer paso, ¿no? Que somos impotentes, ¿no? Ante el alcohol, ¿no? Este, Es importante ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, ¿no? Es así como es, lo que ¿no? dice el primer. Así es, ¿no? Que muchas de las personas que están en el consumo se lo saben incluso de memoria, pero no han llegado al punto de verdadero de la derrota, porque incluso sabemos que cuando llegara una verdadera conciencia, vamos a llamarlo así, del verse como una persona que de verdad no tiene ese control, eso sería totalmente doloroso. Pero volvemos a lo mismo, la figura o la estructura de una persona adicta lo que menos quiere es sufrir, lo que menos quiere es tolerar cosas que tendría que, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a seguir dando incluso el mismo primer paso si es lo que menos quiero notar, ¿no? Que yo no he tenido el control todo el tiempo de esta forma, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos tener esa parte, una verdadera derrota, pero ¿qué llevaría eso? A sentir, y es justamente lo que esa estructura dice que no. Ajá, la derrota implicaría muchas veces el perder la razón y es algo como que no nos agrada a nosotros que somos seres de razón, ¿no? O sea, cuando el programa de los 12 pasos habla del primer paso, el primer paso es el más importante, ¿no? Al dar el primer paso, pues los demás se darían como por añadidura, ¿no? Porque al final del día ya se hizo el primer trabajo que es admitirlo, ¿no? Pero uno todo el tiempo cree que todavía puede tener como control, que puede uno tener dominio sobre las sustancias, sobre el alcohol, y es como mucho de las ideas que tienen, ¿no? O si nosotros lo podemos observar cuando recién ingresan, llegan como diciendo, no, pues sí, sí trabajaba, sí, sí hacía esto, sí era responsable, a pesar de que su vida ya era totalmente, ya estaba totalmente fuera de sus manos, ¿no? Entonces llegan al lugar, llegan al sitio donde los van a atender y se acuerdan como de todas sus responsabilidades en ese momento, mientras estando en consumo o en actividad, pues no se acordaban, ¿no? Entonces, Así eso es como es. cosas que es difíciles como de poder como trabajar con ellos, porque si hay como una idea de orgullo, de egocentrismo, de falsa autonomía, que entonces sí hace como una barrera, o sea, de por sí ya la adicción es la incomunicación. Entonces, al momento de que alguien trata de comunicarse con ellos, lo primero es sentirse agredido, sentirse con llenos de injusticia, hasta se resienten como haciéndolos observar aquello que pues los ha hecho que su vida esté totalmente hecho un desastre. Claro, mira, una de las características que tiene ahí una persona adicta son tres, ¿no? Es un pensamiento infantil. Normalmente genera muchos, lo que se les dice coloquialmente, castillos en el aire. Ujú, Es una persona exagerada, o sea, tiende a exagerar todo, como bien lo mencionabas, ¿no? Eh, pues es así la parte de ahora ya tengo que ser responsable, ¿no? ujú, Llevo 2 días sin consumir y ya me acordé que tenía que llevar a mi hijo a la escuela, por así decirlo, y de decirle, oye, llevas casi un año sin llevarlo a la escuela y ahora es bastante tu preocupación porque lo quieres llevar, ¿no? Pero en realidad sí es el pensamiento, sí está justificado ante ellos, porque otra de las características que se tiene es el egocentrismo. Y entonces, al ser seres así como muy egocéntricos, como lo mencionaba Daniel, son seres llenos de razón y lo que más le duele al adicto es perder la razón, ujú. sin saber que, curiosamente, perdiendo la razón va a poder ganar una nueva vida. De Pero hecho, es no se como, puede porque el egocentrismo está bien justificado al decir, tú eres autosuficiente. Tú puedes salir por tus propios medios. Tú fuiste muy fregón en sus tiempos y de nuevo se vienen a recrear las fantasías, ¿no? De los castillos en el aire donde te decían es que yo, a mí no me dominan, yo soy, no sé, he tenido tantas cosas, he logrado hacer estas cosas y todo. Y para regresar al mismo estado de impotencia, hasta que lleguen totalmente convencidos de que por ellos mismos no pueden hacer las cosas. Decía Alberto, ¿no? Hasta que exista una derrota definitiva
Posiblemente, y eso, posiblemente el individuo pueda llegar a tener nuevas actitudes hacia la vida. Posiblemente, porque no está del todo ganado, ¿no? Lo has de vivir, Dani, dentro de las clínicas, las familias llegan y dicen, ¿en cuánto tiempo me lo recuperan, no? Y es decir, no, tienen que estar conscientes la familia de que una vez ingresando a una adicción, es un pensamiento obsesivo compulsivo que lo va a perseguir de por vida, De de hecho, por vida. de hecho, algo que mencionan aquí algunos padrinos que vienen a compartirnos, aquí donde yo trabajo, dicen que es como una enfermedad, progresiva, inmortal, ¿no? O sea, que todo el tiempo va a ser como creciendo, creciendo, creciendo y uno tiene que ir llevando el tratamiento para que se pueda frenar, ¿no? Ellos dicen que es crónica, degenerativa y mortal, ¿no? Entonces, ¿qué Así quiere? progresiva y mortal. Ajá. ¿No? Entonces, ¿qué Ujú. quiere decir? Que constantemente voy a vivir con ella y ahora lo único que puedo aspirar ahora es a tener una calidad de vida, todo a través del tratamiento necesario para que él pueda como mantener a raya esta forma esquemática que ya se ha implantado en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Porque no nada más estamos hablando de lo Por cognitivo, eso, perdón, por eso psicológico. justamente cuando pasa en la tribuna, y no solamente en la tribuna, ¿no? Sino todo el tiempo el adicto se tiene que reconocer como tal, ¿no? Por eso es que su presentación es yo soy fulano y soy adicto, ¿no? Eso Ujú. es una práctica que tienen que saber que la van a llevar por siempre. Y sabemos que hay personas que a lo mejor llevan 15, 20, 30, 50 años quizá sin consumo, pero aún así que son las personas que puede ser que la estén llevando justamente el programa como es, se siguen reconociendo, ¿no? Y una de las primeras o más importantes características es saber que siendo adicto, aunque lleven 50 años sin consumir, en cualquier momento pueden volver a consumir y eso es real, ¿no? Porque sí, el adicto va a ser adicto toda la vida. Exactamente. Fíjate, lo gravoso de esta enfermedad es que Alberto mencionaba gente de, no se puede llevar 30 años, ¿no? Y en un abrir y cerrar de ojos, 15, 20 segundos, todo eso lo puedes tirar a la basura. Todo eso. Porque bien lo mencionaba Daniel ahorita, o sea, una enfermedad degenerativa, progresiva y mortal que en serio lo dice el programa de doble A, muchas veces el individuo lo defiende, a veces, o defiende la adicción hasta las garras de la locura o hasta la muerte. La Organización Mundial de la Salud también menciona que los principales casos de esquizofrenia datan del consumo excesivo de alguna sustancia. Y entonces, al no poder reconocerse el individuo como una persona enferma, se reconoce como una persona autosuficiente, totalmente egocentrista, que no requiere ayuda de nadie, pues existe un problema. Existe un problema porque su misma razón lo está justificando. Y luego, la misma razón se alimenta de que cuando llegas a un grupo de estos y ves que hay personas semejantes o sea, a un adicto, todos son semejantes, casi la mayoría persiguen los mismos patrones conductuales de las características ya antes mencionadas, y entonces empieza a justificar el pensamiento. ¿Qué haces aquí? Esos están locos, ¿no? He escuchado unos donde dice, es que fuman mucho. Decía, sí, en las cantinas donde tú estabas también fumaban, Pero ¿no? es que no se veía ahí porque Toman todavía mucho está. café, pues no hay problema. O sea, se empieza a justificar el pensamiento porque en automático los mecanismos de defensa se activan y está bien justificada la estructura cognitiva donde dices, no es necesario que tú estés aquí. Tú puedes salir por tus medios. Y viene lo que decía Alberto, que no tienes fuerza de voluntad. Y luego ya para terminar con esto, el hecho de que la familia lo replica. O sea, muchas situaciones de adicción, la familia sí llega y literalmente dice, pues que no tienes tú lo suficientes para dejar. Si es bien fácil, cualquiera lo puede hacer. Nada más es ponerte los pantalones y hacerlo y ya dejar de hacerlo.
no se dan cuenta ellos que en realidad sí existe una enfermedad mental que ya está prescrita por la Organización Mundial de la Salud. Pero mira, perdón que interrumpa, pero eso que dice la familia, que sabemos que por supuesto no es eh, como ellos quisieran, ¿no? Porque también van a decir, ¿no? Y se sabe, ¿no? Que dicen, yo sí lo dejé de manera, no sé, ¿no? De golpe, ¿no? La verdad es que hay dos maneras de hacer el cambio. Sí se puede de alguna manera, con lo que llamamos fuerza de voluntad, parar el acto, ¿no? Pero ese tipo de personas son esas que tienen carácter, ¿no? La verdad es que la estructura de un adicto sabemos que no tienen el carácter, ¿no? Por eso es de que se combina que sea de la otra manera, ¿no? Por medio de las disciplinas, por medio de un internamiento, por medio de estar dentro de un programa, ¿no? Un adicto normalmente no tiene carácter. Si tuviera carácter, entendería quizás en el momento de decir, esto que estoy consumiendo me hace daño y en ese momento lo para, ¿no? Entonces, de alguna manera, el familiar que está diciendo a su paciente, ¿no? Se para de golpe, ¿no? Él está pidiendo a una persona que no tiene carácter que lo tenga, ¿no? Y sabemos de que ni siquiera él posiblemente lo tenga, ¿no? Entonces, no es tan fácil, bien lo dice Miguel, ¿no? Las personas que están dentro de una adicción normalmente carecen de las herramientas que tendrían que llevar, ¿no? Porque, como decíamos hace rato, solo están en una postura de algo que ya les fue educado. ¿Y qué es eso? Pues una de las adicciones, y no es la más grande de todas, que es el seguir teniendo la razón, el seguir diciendo, yo lo dejo cuando quiera, yo tengo que ser feliz, y a mí me hace feliz el hacer lo que se me da la gana, ¿no? Esas son las estructuras que lo están llevando a que tengan ya después de tanto tiempo un problema pues importante, ¿no? No solamente en cuestión de salud, ¿no? O hace rato decía Dani, hasta espiritual, ¿no? Por supuesto que una de las que más se nota es la parte social, ¿no? Si es incapacitante a una persona con un problema severo de adicción. Y sabemos, los que hemos trabajado en las clínicas, que vemos señores de 60, 70 años que llevan quizás más de la mitad de su vida sin saberse relacionar de manera asertiva, no solamente con sus familias, sino con todo el mundo, ¿no? No hay un trabajo, no hay quizá alguna planificación de su futuro, etcétera, y eso es a partir de justamente seguir en lo mismo, ¿no? De seguir teniendo la adicción, creo yo, de la más grande que es mi razón, sea la que esté mandando, ¿no? Sí, claro, porque todo el tiempo, te digo, está justificado el pensamiento por la misma razón. Ahí Daniel mencionaba algo muy importante, ¿no? Al final del día, la forma de no poder comunicarte, ¿qué es lo que no puedes comunicar? Muchas veces tu naturaleza. Dentro de la naturaleza del ser humano está la parte eh, que no tienes control de ella, pero que existe, ¿no? Se habla dentro del programa también la parte instintiva del sujeto. Y dentro de la parte instintiva se habla mucho del instinto social, cómo te relacionas con los demás. Tú mencionabas algo muy importante, Alberto, ¿no? No se tiene carácter. Muchas veces hay que recordar que para forjar o cómo se forja la estructura de la personalidad del sujeto, ¿no? Se hace a base del temperamento y el carácter. El temperamento, pues ya es la información que ya platicamos hace un rato, esa información genética que ya es una carga de información que se trae para decir que vienes con cierta predisposición a ciertos eventos de tu vida y el carácter, ¿no? El carácter que es dado por el exterior, por la sociedad, las conductas que tú vas a replicar a través de ver cómo los demás se mueven a tu alrededor y tú vas a imitar ese tipo de conductas, es lo que forma la personalidad del sujeto. Cuando una persona, en este caso un ejemplo de ello, ¿no? Mencionabas, dices que no tienes carácter, pues posiblemente dentro de su estructura de la personalidad del sujeto que lo está mencionando, es que él sí pudo, con toda su información, con toda su carga del temperamento y con su carga de carácter, él sí pudo tener el valor o la fuerza o la voluntad para poder dejar una adicción. No quiere decir que la persona adicta tenga la misma. Aparte,
se menciona de que es la situación de, o sea, una adicción es síntoma de males más profundos, de males así, al no saberme relacionar, al desconocer de mi naturaleza, al ver cómo mi estructura del pensamiento me hace ver todo de una perspectiva diferente a los demás, y todavía aparte de eso justificarme porque en realidad yo me siento diferente a los demás, y esas son las características que tiene ahí una persona adicta. ¿Cómo ves, Dani? Pues sí, definitivamente sí tendríamos que empezar como a trabajar esa parte. Yo creo que una de las partes más importantes como para poder llevar como un proceso de rehabilitación sí es la adquisición de estas habilidades que me hacen falta, ¿no? O sea, la adicción me incapacita en tantos niveles sociales, familiares, culturales, cognitivos, en muchas áreas me inhabilita, ¿no? Entonces, recuperar en las habilidades o recuperar aquello que yo necesito para enfrentar la vida es uno de los principales retos que tiene toda persona en un proceso, ¿no? La adquisición de aquellas cosas que le hace falta, ¿no? Mencionamos como muchas veces toda esa parte, ¿no? De que el individuo pues no está capacitado para vivir, pero entonces ahora los tratamientos tienen que estar dirigidos a cómo recuperar todo aquello que él necesita para poder seguir viviendo, para tener una vida de calidad. Porque al final del día es la búsqueda de todo tratamiento, ¿no? O sea, de rehabilitación, médico, es que la gente tenga una vida de calidad, ¿no? Así como el diabético necesita pues su insulina o sus tratamientos para mantener su azúcar a raya, el adicto necesita también mantener un tratamiento íntegro para que él pueda enfrentar como sus propias adicciones o su adicción. Y entonces es algo que todos nosotros los que están cerca de estas personas o que están trabajando, tendríamos que como que empezar a trabajar con qué qué técnicas, qué herramientas o qué les estamos acercando a estas personas, ¿no? A esta persona que inevitablemente no es que no quiera dejar de consumir, sino es que no sabe cómo dejar de consumir. Porque realmente ellos, o yo por lo menos con la mayoría de las personas que he trabajado, con, con mis pacientes que llegan a estar en clínicas, es lo que yo todo el tiempo observo. O sea, ellos sí quieren dejar esto, ellos sí quieren dejar ese mundo, pero no saben cómo. Y entonces uno tiene que ser como el facilitador de poder llevarles como toda la información, todas las sugerencias necesarias para poder enfrentar. Así es, lo que pasa es de que incluso ya socialmente, por supuesto que el adicto ya está estigmatizado, ¿no? Ya lo vemos como una persona que no va a poder, como una persona débil, como una persona que ya no debería estar dentro de la misma estructura familiar y social, ¿no? La verdad es que, como dices, Dani, el paciente sí quiere salir, ¿no? Existe lo que es la pulsión de vida y uno sabe de que tendría que hacer los pasos necesarios, ¿no? Para poder salir de esto, ¿no? Y nosotros también sabemos de que existen personas que han logrado quizá no al 100, ¿no? Tener una rehabilitación, porque es eso lo que es, ¿no? Pero sí que están dando ciertos pasos, ¿no? Hay gente que todo el tiempo tiene que estar siendo dirigida, ¿no? Hay gente que a lo mejor ya salió de su internamiento y tiene que seguir regresando al grupo, regresando a terapia, ¿no? Tiene que hacer ciertas prácticas, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente cuando está viviendo una especie de crisis, ¿no? Que sea para recrear su misma forma, su misma estructura que sabemos que no es tan fácil quebrantar, ¿no? Pueda tener el apoyo de un guía para que les diga, no te preocupes, ¿no? Aquí vamos a seguir, ¿no? Incluso, ¿no? Hay personas que han tenido, han recaído, ¿no? Y no por eso se les tiene que estigmatizar con un fracaso, ¿no? Sabemos de que las personas que han tenido esta parte pueden de alguna manera continuar. No importa que hayan pasado 10, 15 años y vuelvan a consumir, siempre se puede volver a hacer el día uno de mi nueva rehabilitación, ¿no? Entonces, es bien importante que no estigmaticemos a la persona con un problema de adicción como alguien débil, alguien tonto, alguien que debería de estar fuera de, ¿no? Si hay un problema que se tiene que trabajar de manera profunda,
desde su raíz, ¿no? Conociendo toda esta forma, conociendo la manera en que piensa, la manera en que siente, la manera en que se ha relacionado, la manera incluso, decíamos, ¿no? De su historia familiar, mejor dicho, ¿no? Para que pueda empezar a hacer en primera a conocerlo y ya después crear ciertas prácticas que lo lleven, pues más que nada a notarse, ¿no? Bien importante que vea que tiene que haber una derrota ante esta parte, ¿no? ¿Qué piensan ya para cerrar? Pues mira, en conclusión, qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, siempre es bueno no juzgar, no estigmatizar esta parte, verlo todo con otro panorama, ver que en realidad sí una persona que tiene una adicción literalmente es una persona enferma, como ya lo mencionaba este Daniel. Y pues para toda persona enferma sí es muy necesario llevar a cabo un proceso con algún especialista. En este caso, pues ya están también muy estigmatizados la parte de los grupos de autoayuda, pero pues existen otros tratamientos terapéuticos que aportan allá a no recuperación y tampoco pues, vamos a hablar de paliativos, ¿no? O sea, pero sí aportan, como mencionaba Dani, a llevar un estilo de vida, cierta calidad de vida que lo haga entrar dentro del núcleo social sin afectar a los demás y que pueda eh, reivindicarse dentro de la sociedad de una manera que él pueda llegar a aportar, haciéndole ver, pues que no es fácil, ¿no? Al final del día no es fácil, que la responsabilidad que él debió de haber adquirido desde hace tiempo la va a tener que retomar y aún así va a tener que hacer a un lado todos esos placebos que él le llamaba vida, ¿no? Dani, en conclusión. Pues definitivamente este es un proceso muy difícil que le toca llevar a muchos individuos, ¿no? Pero yo creo que una de las partes más importantes y fundamentales es que tienen que empezar a aprender a creer en ellos, ¿no? No a tener una autoconfianza, como lo decíamos, ¿no? Sino aprender a creer que ellos pueden tener un estilo de vida totalmente diferentes, ¿no? Que al final del día es lo que necesitan. Ya ellos solitos se atormentan, si ellos solitos se castigan, se culpan y todo, entonces como personas que estamos Perfecto. de ayudarlo y todo eso, pues tendríamos que aprender a enseñarles esa parte, ¿no? Pues vamos a continuar con el tema en otra ocasión. La verdad es que es muy, muy amplio. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todos por su atención.